me llamo Alba Piotto, soy licenciada en comunicación audiovisual, ex periodista y presumiblemente autora de 2 libros y una colaboración a la que Ana generosamente y locamente, bajo su responsabilidad, me invitó a escribir. Así que bueno, nada, yo voy a estar a cargo del Meet y tratar de poner un poco de paciencia, diplomacia y orden. Célica acaba de venirse. Buenísimo. No sé, Ana Greenbaum, que bueno, la mayoría la conoce, para los que no la conocen, que creo que es solamente Débora, Ana es una escritora uruguaya, psicóloga, y bueno, es un poco el motor de estos conversatorios que vamos a tener hoy, el 4 de noviembre y el 2 de diciembre. Primero pensaba hablar al final, pero después llegamos a la conclusión que si no arrancaba iba a haber que explicar de qué se trataba todo esto, esta convocatoria, y que mejor, bueno, leo mi papelito y ahí va a quedar claro cómo empezó este tema a resultar, al menos para mí, necesario y las ganas de compartirlo. ¿Tá? Entonces, mi ponencia se llama ¿Qué se hace con las cosas? ¿Se me escucha bien? Sí, está. ¿Qué se hace con las cosas? Lo personal es antropológico. El desmantelamiento de la casa donde estuvo mi primer hogar tras la muerte de mis padres me llevó a una confrontación con el objeto material de ribetes épicos. Dicho objeto se presentó como un monstruo de supernumerarias cabezas, pies y colas que podían independizarse para devenir seres inefables. Me llevó a una de esas experiencias que no terminan cuando todo indicaría que terminaron. Al hacerse uno cargo de las pertenencias de quienes murieron, se comienza por experimentar algo así como la culpa del profanador de tumbas. Solo en el orden social, ser el heredero legitima la intromisión. Lo que queda de un difunto es de alguna manera un despojo, algo asimilable a una parte de su cuerpo que permanece en la huella. La violencia de meterse con lo ajeno se agrava en el caso de personas que fueron especialmente celosas de sus pertenencias. Peor aún cuando esas personas impusieron al entrometido la prohibición de tocar, de poner sus manos sobre esas mismas cosas con que las circunstancias le obligan más tarde a lidiar. Por otra parte, a ojos vista, mis progenitores obedecían a otro mandato, la prohibición de tirar. Sin entrar en las características de su personalidad, cabe recordar que pertenecieron a un mundo mucho más material y analógico que el nuestro. Los objetos se manipulaban como ahora se digitan las cifras. Las viviendas clase medieras disponían de suficiente espacio para estivar todo lo que pudiera servir en algún tipo de futuro. La era de lo descartable no llegó a tiempo para evitar que mis padres preservaran al por mayor cucharitas de plástico y bandejitas de espumaplast, usadas y lavadas, por nombrar solo 2 ítems. Y ello sin la menor conciencia acerca del sufrimiento de las ballenas, aunque sí con la vivencia de una Europa hambriada y en guerra. En el trasfondo de la prohibición de tirar, lo que se encuentra es el imperativo de no desperdiciar los bienes escasos. Lo cierto es que a mí, única hija de hija única, me tocó reducir una gigantesca cantidad de objetos pertenecientes a 2 generaciones, la de mis padres y la de mis abuelos maternos. Y me encontré de pronto ante la titánica tarea de clasificar esas cosas
Y esos pedazos de cosa, pues los fragmentos de lo que se rompía solían ser guardados para reunirse en algún punto de la eternidad. La cantidad se potenciaba con el desorden y los amontonamientos. En medio del caos, algunos objetos se me presentaron cual apariciones extraordinarias. Así el retrato de mis abuelos en su boda, por motivos que ya no podré sondear, estaba escondido tras un sillón en la biblioteca, como agazapado a la espera de su rescate. No pude sino colgarlo en la cabecera de mi cama. Contemplo el retrato a diario sin llegar a comprender cómo es que ocupa ese lugar. Mi incertidumbre gira en torno a la paradoja de que en tanto cliché muestra a mis abuelos bajo un disfraz que los borra como personas. Son idénticos a todos los novios retratados de la época y a la vez son mis queridos abuelos. Por lo demás, tirar su foto sería matarlos después de muertos, un doble crimen imperdonable. El deseo de misterios me mantuvo en vilo durante buena parte de la expedición. No aparecieron las cartas de amor de un novio argentino de quien separó a mi madre el primer peronismo, pero cayó en mis manos el comienzo de una novela de puño y letra de mi progenitora. Ni rastro de la picadora de carne a manivela que encarecidamente le pedía y ella me negó. Pero encontré su foto recitando en el patio de la escuela, de la que yo me había burlado tanto. No apareció el anillo de oro con las iniciales de mi padre, ni la lata de cine donde escondían la plata chica, ni las herramientas. Pero estas desapariciones fueron simple robo. En resumidas cuentas, ningún secreto espectacular se reveló. En cuanto a las fotografías halladas, fueron a parar todas a mi maleta mayor, prosaico sustituto del arcón. Ella resiste en el cuartito del fondo de mi actual morada. En algún momento la abrí para de inmediato volver a cerrarla. Creo ser yo quien mantiene las imágenes confinadas, pero tal vez sean ellas las que se atrincheran tras la prohibición de mirar. Por encima del análisis ante los múltiples mandatos, no mirar, sumado a no tocar y no desperdiciar, se impuso la necesidad de vaciar la casa cuanto antes para poder venderla. Unida en el plan inmobiliario, viajaba la intención de vender mi propia casa y comprar un apartamento al que finalmente nos mudamos. No El dispone tema ni elegido. de un locker para la estiva. Jibarizar los contenidos del hogar paterno fue una acción ineludible. Unas pocas obras de arte y antigüedades entraron en mi peculio de inmediato. Aparte de ellas, hube de tomar un largo y sinuoso camino para decidir qué salvar y qué perder. Varias visitas transcurrieron conmigo mortificada por la responsabilidad, dando vueltas entre los escombros en busca de un criterio clasificatorio para legitimar el gran sacrificio. Los criterios se empujaban desde lógicas en pugna, objetos útiles y ornamentales, valiosos y desvalidos, sanos y rotos, vigentes y vencidos. Varias botellas de licor no viajaron a ultratumba. En fin, objetos queridos, odiados e indiferentes. Comencé por lo útil, que cuenta con la ventaja del garante externo, servir para algo. Como si tuvieran doble fondo, de los muchos armarios salieron piezas de vajilla que nunca había visto durante los 22 años en que habité esa casa, ni en las varias décadas que regresé de visita, aunque allí debían estar. Algunas me las quedé. Tuve que destinarles un aparador entero. Entre ellas las copas de vino, de las cuales al cabo de un par de años de uso sobrevive la mitad.
Varios juegos de vajilla viajaron hacia la cocina de amigos y conocidos. Fue algo más que extraña la sensación de estar desprendiéndome de lo que, habiendo estado en mi casa, debió haber sido mío cuando no lo fue. Significó poner las manos en algo tan vedado que estaba escondido hasta de mi conocimiento. Transgredir el tabú no dejaría de acarrear consecuencias. Lo útil derivó hacia distintas subcategorías, entre ellas lo que fue útil para una cultura que ahora está en vías de extinción. La imagen del desmantelamiento me pareció justa para iniciar este relato dándole su tónica. En lo literal, la cantidad de manteles que encontré correspondía a un concepto de gran familia sentándose a la mesa diariamente. La ropa de mesa se empleaba tanto para proteger el lujo de la madera como para cubrir la pobreza de la cármica. Me apropié de varios manteles, aunque uno solo me alcanzaría para los pocos eventos anuales del presente. El centro de mesa de mis abuelos, antiguo plafón modificado, quedó por el solo hecho de haber pasado por sus manos infinidad de veces. Lo utilizaban como bandeja de entrada de cartas y recibos. Nosotros depositamos todo lo que no sabemos dónde poner. Pilas, pipetas publicidas, lentes viejos. Pero, ¿cuál es el nervio de este discurrir? ¿Añoro la mesa con mantel? No, no se trata de eso. Hay una poética de las cosas materiales que emana de cada objeto cuando se lo aísla de su función para interrogarlo sobre el trato que tuvo con ciertas personas. Ellos adquieren especial protagonismo cuando sus dialogantes están en lo material ausentes para siempre. Esas cosas son lo que innegablemente queda de ellos. Tal vez la casa de mis padres aspirase a ser el museo de la vida cotidiana de sus habitantes, pero a diferencia de la casa de la vida de Mario Praz, hijo de banquero, nuestro remedio de aristocracia entraba en el kitsch con las cuatro patas. Con las cuatro patas mis padres se revolcaban en el chiquero de su imitación del buen gusto, y ahí tuve que empantanarme yo también. Respecto de la tonelada de ornamento, en la bizantina discusión entre lo bello y lo feo, tuve la ocasión de experimentar en carne propia la seducción del mal gusto. Así fue como no pude despedirme de unos jarroncitos de cerámica dorados con escenas galantes que terminaron en la biblioteca más visible de mi actual domicilio. De ninguna manera creo haber sido capaz de convertir el kitsch en camp. Directamente me dejé tentar por la hermosura de lo feo. En cuanto a ropa y zapatos, todo fuera. Solo guardo alguna chalina. Siempre me fascinó un chal blanco tejido a crochet por mi madre, que no hallo la ocasión de vestir, es como para una dama antigua. Vender no era una opción. Todo lo que no me quedé y tampoco tiré fue regalado. Si hubiera cambiado aquellas cosas por dinero, las habría convertido en meros objetos de consumo. Profanar la gran tumba ya era suficiente sacrilegio. No podía permitirme además el lucro. Una cosa era vender la casa y otra los objetos que la habitaban y en teoría se podían salvar. Dado que el tiempo transcurría y yo seguía empantanada, finalmente apelé al juicio sumario. Si me hubiera tomado en serio el destino de cada una de aquellas cosas, seguiría hundida bajo su peso hasta el día de hoy. Tuve que traicionarlas. El quantum de lo heredado que devino basura podría convertirme en objeto de su venganza. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Anne. A ustedes por escuchar. Tú hablas y yo lo veo. Sí. A mí me vienen muchas imágenes también. Y además distintas categorías que va superponiendo, me parece.
Bueno, los que tuvimos que desandar ese camino como el de Ani, es un recorrido casi, es un camino común, digamos, ¿no? Que tuvimos que hacer. Y bueno, hablando de eso, justamente es que nació este conversatorio, ¿no, Ana? Sí, a partir de lo abrumada, que no se me va, digamos, pasan los años y me sigue el tema. Digo, más allá de la molestia, uno aprovecha, ¿no? Los síntomas para disfrutar de ellos y, y para tener tema, digamos, ¿no? Si no, ¿de dónde salen los Sí, temas? lo kitsch es con lo que uno se quedó finalmente. Sobre todo. Pero vos estabas hablando de desmantelar la casa de tus padres o era la de los míos, porque suena igual. Sí, sí. Son generaciones, ¿no? Por eso, lo que vos decías, Débora, sí, yo traté de tocar distintas cosas del tema, ¿no? Más allá de mi Me hiciste acordar al sistema de los objetos de Baudrillard y también cómo lo piensa Bourdieu. Y yo tuve una experiencia personal todavía no llegué al desmantelamiento porque estoy en otro momento, pero me hice un cuestionamiento. Yo igual escribí sobre otra cosa para acá, pero un día me hice esta pregunta, ¿no? Sobre una ropa, porque mi papá vestía unos chalecos y yo les ofrecí a mis hijos guardar un chaleco para cada uno simplemente como un recuerdo de lo que él usaba, ¿no? De algún modo, él era el chaleco y no es el chaleco también. Pero de algún modo, también en un punto me cuestionaba si, porque como yo trabajo de otra manera con lo artístico, pensaba ese objeto una vez deshabitado, ya no representa tampoco más a esa persona, si querés, si uno lo sigue estirando. Entonces hay tantas maneras, me parece, de pensar y no solo de pensar, de sentir y de ver cómo ese objeto funge, ¿no? Que bueno, un poco me parece lo fuiste recorriendo y caben un montón de, ¿no? De significancias. Todos reconocemos en el mantel, ¿no? Cierta época, las tazas, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y a mí en particular, yo también encuentro belleza en los objetos, no solo en el kitsch, sino en esa cosa sin sentido que se guardó y que vos decís, ¿qué es esto? ¿Y para qué? O de pronto te encontrás con una tetera que nunca la usaron y a vos te parece una joya. Pero me parece, sí, que es un tema que tiene tantas aristas que es una belleza. Sí. Oski, ¿puede ser que hayas levantado la mano? Sí. Yo me quedé pensando en algo que decías, Ana, al comienzo, que era como esta contradicción entre habitar un mundo que deja de ser analógico, ¿no? Y que también está habitado por objetos sintéticos, ¿no? Producidos con un tiempo de caducidad, producidos con un diseño y con plástico. Y hay algo de universal en eso, no sé, pero así como en el tema de la reducción de los objetos de los progenitores, también como las historias con el plástico, ¿no? O sea, por ejemplo, del lado materno en mi familia hay un síndrome de Diomedes así cabalgante. Mi abuelo iba a buscar objetos al basurero, vivía en Villa Española, ahí donde está el basurero que está al lado de la Funza. Y claro, hay una fascinación porque veía circuitos, todo tipo de objetos que en su vida él venía de Cerro Largo, yo qué sé, al principio del siglo XX, en su vida había visto, no podía creer que eso estuviera tirado ahí y se lo llevaba todo para la casa. Y por el lado paterno, al revés, en vez de la fascinación con el plástico, mi abuelo paterno rompía las cosas de plástico, las quemaba. Si mi abuela traía bolsas de plástico, traía algo en plástico, o arrancaba las cortinas y las prendía a fuego, y tenía como un rechazo primitivo, no sé, digamos, a ese cambio, ¿no? Y al significado que tenía el plástico, que hoy lo tenemos como súper naturalizado y yo qué sé, ya, digamos, estamos en los meta objetos, pero ese punto de quiebre, ¿no? Me parece súper interesante también,
como en relación a la familia, en relación al siglo XX, y en relación al plástico particularmente como material. Sí, sí, sí. Bueno, ¿alguien más quiere Me agregar parece algo? genial, igual tenemos. Sí. Yo, si se puede, Sí, obvio. no para defender a las generaciones pasadas. Bueno, la casa de mis padres nos tomó, en serio, un año desmantelarla. Y vinieron toda la familia, se llevaron de todo, pero no solo nosotros, vajillas que regalamos a todo tipo de gente inmigrante, nueva, pero cualquier cantidad de cosas. Pero lo único que yo quiero decir es que hay una cosa que yo creo que a veces no tenemos en cuenta. Tú la dijiste, ¿no? Que hoy úsese y tírese, que es lo que está destruyendo el mundo, ¿ok? Nuestros padres no destruían, ellos guardaban, pero ellos atesoraban tanto, porque vamos a pensarlo, ¿no? Cuando nosotros, no sé qué edad tengan ustedes, yo tengo 66 años, y por ejemplo, yo recuerdo la primera vez que yo tenía 5 años y vi en Uruguay por primera vez plástico, ¿sí? Que tú hablaste, Oski, del plástico, y que me llamó mucho la atención porque eran juguetes coloridos que yo nunca había visto. Pero lo que pasa es que atesoraban tanto porque las cosas en esa época tenían muchísimo valor. Un vaso en esa época costaba dinero. No es como hoy en día que vos vas y por, yo qué sé, no sé cuánto cuesta en Uruguay, pero por nada ya te compras una docena o lo que fuera. En esa época todo valía mucho. Entonces no era cuestión de tirar, era cuestión de guardar las cosas. Pero claro, como tú dijiste, nosotros también encontramos, o sea, tengo todavía acá sábanas nuevas que mis padres no usaron y las voy regalando de a poco, todo completo, pero sí, porque las cosas tenían mucho valor porque costaban mucho, no como hoy en día. Ujú. Ahí Sandra puso un mensaje. Bueno, no lo pude leer entero, no sé. El mensaje de Sandra, ¿está por ahí, Sandra? Sí. Sí. Sí, no quería agregar tanto para no hacer tan largo todo, pero decía eso, que me gustó mucho el texto porque usa la palabra como, pensaba como una forma de exorcismo de ese desmantelamiento, ¿no? Y a la vez de registro de la memoria, como esa doble valencia, ¿no? Nada, pero no quiero seguir agregando porque si no, no vamos a escuchar a los demás. Estuvo buenísimo. Gracias. No, sí, la verdad que en la situación que describí, de la que elegiste, Ana, para escribir y dar el puntapié inicial de todo esto, creo que es una situación que nos atraviesa en alguna medida a todos, y aunque no nos haya atravesado, tenemos algún registro de la niñez, algún registro de cosas que fuiste disparando. Yo me anoté algunas cositas que después pues ya me disparan otras historias que van en paralelo, y está buenísimo después por ahí recorrerlas en otro sentido. Bueno, María del Carmen pidió la palabra, capaz que ya se la puede quedar y seguir con lo de ella, ¿no? no te vi. Ya me la puedo quedar. Sí. No, sí, un poco lo que decían, que tu texto nos atraviesa a todos, ¿no? Es decir, en algún momento de la vida nos pasó o nos va a pasar. Y me parece muy interesante el tema, ¿no? Digamos, de pensarlo, de detenerse a pensar eso, porque yo he visto muchas veces, he sentido en mí, por ejemplo, cómo el objeto puede aprisionarte también, cómo los objetos pueden eh, hacernos que nos quedemos en determinadas situaciones y bueno, no las podamos como superar, como desprendernos de eso, ¿no? Es decir, hay todo en torno al objeto y a los objetos, se juega también eso, ¿no? Es decir, en qué medida podemos liberarnos de nuestro pasado, liberarnos de lo que duele y quedarnos con lo que, bueno, con lo que nos hace bien de pronto.
Y bueno, y en ese sentido, Felisberto Hernández es un autor que trae mucho el objeto, los objetos, casi como un tema, muchas Decinos, veces. por favor, el título de lo que vas a hablar. Para los que no la conocen, María del Carmen González de León, es uruguaya, doctora en letras por la UBA, es profesora de literatura, docente de profesores en formación y es experta en Felisberto Hernández, que es uno de los escritores, a mí me encanta, del siglo XX, digamos, y que ya publicaste sobre él, si mal no entendí, tenés escrito algunos libros, ¿no? Sí, escribí artículos y tengo 2 libros sobre Felisberto que responden justamente a mis trabajos de investigación y a la maestría y al doctorado. Y tu ponencia va a ser El mundo de los objetos de Felisberto Hernández. Ahí está. Voy a empezar leyendo y porque eso me contiene un poco más al tiempo, me ajusta. De todas maneras, el tema desborda realmente lo que son estos 15 minutos. Bueno, este autor, Felisberto Hernández, nacido a comienzos del siglo XX, cuyas primeras publicaciones se dieron en la época del 20, fue desconocido hasta que publicara en el año 1942 su primer relato extenso, Por los tiempos de Clemente Collin. Se alejaba de la literatura del campo y de lo nativo para incursionar en personajes y ambientes ciudadanos. El primero en incursionar en ese terreno en Uruguay había sido un maestro de escuela del propio Felisberto, que se llamó José Pedro Bellán, escritor, en la primera década del siglo, prefigurando la línea de la literatura urbana que Juan Carlos Onetti, a partir de 1939, con la publicación de El Pozo, llevará a su máxima expresión. A diferencia de la canonización de Felisberto como representante de otra de las líneas de la literatura urbana en Uruguay demorará un poco por las vicisitudes que tuvo su recepción en el marco del sistema crítico de su época, la generación del 45. Había algo en lo que escribía Felisberto y en su estilo que no encajaba en ningún modelo conocido en el país. Se lo intentaba definir en relación a la nueva narrativa europea, en especial a Proust y a Kafka, pero por allí quedaban sus marcos de referencia. Por otra parte, el crítico más influyente en la primera mitad del siglo y creador del canon de la literatura uruguaya, Alberto Zumfelde, llegó a vincular a Hernández con Borges, en el sentido de que para Zumfelde, Hernández comparte con Borges la primacía del cuento fantástico en el Plata, dijo en determinado momento. Considerado muchas veces por la crítica como inclasificable, una zona de la crítica lo ha leído muy parcialmente a mi entender, desde la categoría de lo fantástico. Hay que destacar que si bien es cierto que en algunos de los textos de Hernández la ruptura con las pautas del realismo se muestra con mayor intensidad, como Muebles del Canario, o relatos de factura superior como El acomodador, La mujer parecida a mí o Lucrecia, aunque el significado suele ser ambiguo, resistente a las explicaciones racionales, el referente creado en el texto no se distancia del mundo que conocemos. El tratamiento de los objetos como sujetos y también a la inversa, la cosificación de las personas o partes de ellas que suelen actuar como fragmentos independientes y autónomos, lleva a la creación de un clima de irrealidad, pero que no se desconecta de ese nivel, del nivel de lo real, más bien siempre es el punto de apoyo necesario. Es la obra de Felisberto la que desmiente esa afiliación con lo fantástico.
nada más real desde el punto de vista del estado actual del conocimiento, del psiquismo humano y de un pensamiento tamizado por las filosofías dominantes en el siglo XX, y más allá también que sus cuentos. Es decir, con esto quiero decir que me pongo en la línea de no considerar a Felisberto un escritor fantástico, por lo menos en la mayoría de su obra. Aunque también habría que decir que esta afirmación será defendible tanto se vinculen las partes con el todo. Sucede con el tema que nos ocupa, el de los objetos, la forma en que se presentan en sus textos. El tema es pertinente por la insistencia con la que aparecen los objetos y el modo particular de integrarse a los relatos, adquiriendo un protagonismo mayor a veces que los propios personajes, o que lo humano, digamos, que el elemento humano. Felisberto da lugar y protagonismo a aquello que normalmente dejamos de lado. No podemos percibirlo todo ni retener todas las asociaciones que nuestra mente hace cuando observamos lo que nos rodea. La captación del objeto por la conciencia responde a una operación compleja que se ha intentado describir desde la filosofía y la psicología, pero es algo que se da en la órbita de la persona. Más allá de lo general que se comparta, todos vemos un cuadro, pero no el mismo cuadro, ¿no? Y sobre todo no tenemos los mismos intereses, necesidades y en especial intenciones. Esto importa mucho a la hora de la creación. Propongo complejizar esta idea simple, perdón, a partir de algunos tramos de la obra de Felisberto. Por ejemplo, los objetos y el erotismo. ¿Entendieron lo de las ventanas? Es un balcón, las ventanas están abiertas. Sí. Y el personaje narrador se preocupa más que por la enamorada Marisa que está allí en el balcón, o sea, como si fuera un remedo de Romeo y Julieta. Él se preocupa por las ventanas que quieren juntarse, que quieren unirse, y que la imagen de Marisa interrumpe el romance entre las dos partes de la ventana. Y todo el juego, el cuento, todo el juego es ese. Cuando Marisa se aleja, cuando Marisa se acerca, cuando las ventanas están paralelas y se pueden ver paralelas, esperando el momento que se cierre la ventana, es decir, que se unan las dos partes. De esa manera, ahí el objeto viene a representar, viene a estar en el lugar de los amantes, aunque no se está hablando directamente del deseo justamente de unirse ellos, porque finalmente al terminar el cuento se dice que se consolidó la relación entre los dos. Lo central en el cuento es la cuestión de las ventanas. O sea, el deseo de los amantes se traslada a los objetos, pero sobre todo lo que interesa es lo previo y no la consumación, porque cuando se consuma el amor ya no tiene interés, el interés estaba en las expectativas, en el momento previo, ¿no? De manera que el relato se transforma en algo muy diferente de lo que es el tópico de Romeo y Julieta, ¿verdad? Ahí, eso es uno de los primeros relatos de Felisberto, de la etapa de los años 20. Bien. Continúo. La literatura, el cine, el teatro para niños abundan en el recurso de la personificación de los objetos y la presentación de ellos como habitantes, entre sí o con otros seres humanos. En la casa de Irene, que es otro relato también de la primera época, son las sillas. Ahí se traslada a las sillas que, bueno, en algún momento contuvieron el cuerpo de la enamorada, o también las manos
de ella. Y entonces allí las sillas son animadas por la mirada del narrador, que llega a ver cómo se comunican entre sí las sillas, y también cómo le hacen ciertos guiños al propio narrador, o sea, y protagonista, ¿no? Es decir, como estando afines a ese amor o a ese deseo entre también esos promitentes amantes, ¿verdad? Todo ocurre, digamos, este fantaseo con las sillas, en un nivel de ficción segunda, del orden de lo imaginativo. Es decir, aquí no se instala esto como otra realidad en el texto, por eso no es fantástico, digamos, es un mecanismo productivo, poético del texto, ¿no? O sea, no rompe con la legalidad del relato. Como en el relato anterior, el escarceo amoroso se da a través de un objeto, la silla y la mano de la muchacha. Es como si se transfiriera el deseo con la necesaria cuota de incertidumbre y de misterio de los objetos, que están en relación, de los objetos que están en relación con las personas. Por ejemplo, las ventanas que se abren, las sillas tienen contacto directo con los cuerpos, toman algo de ellos. También pasa con el piano, con las teclas del piano y los dedos de quien ejecuta, en este caso la enamorada también, que parece haber un entrelazamiento y una unidad entre el piano y la chica. El punto de apoyo de todo esto siempre es la mirada, ¿no? Es decir, es la forma de tomar las cosas del mundo. Dice Felisberto que él, con la mirada, puede tomar las cosas del mundo para reorganizarlas de acuerdo a leyes subjetivas y necesarias para la creación. Este tema de la mirada está presente también por los tiempos de Clemente Collin, y se transforma en un leitmotiv que él llama lujuria de ver. Fíjense el término, lujuria. Yo tenía, dice, lujuria de ver. La frase es así: pensaba en toda una orgía y una lujuria de ver. La reacción me llevaba primero a la grosería de la cantidad y después al refinamiento perverso de la calidad. Allí está el antecedente de ese ver con luz propia, ese ver en la oscuridad, que el joven ensaya, que el joven discípulo ensaya en la habitación del conventillo en la que vive Collin. O sea, no sé si recuerdan, por los tiempos de Clemente Collin, es la época en que Felisberto tenía a ese maestro de música ciego, y él lo va a ver al conventillo, una habitación a oscuras. El hombre no necesitaba luz, evidentemente, y ahí el joven ensaya ver en la oscuridad y ve ahí el roperito, las sillas rotas, todo un desastre, ¿verdad? Eso es un antecedente de algo que sucede en un cuento más adelante que se llama El acomodador, donde ahí al protagonista le aparece una luz, una potencia, que es la de tener luz propia para ver e iluminar a los objetos. También los objetos están relacionados con lo prohibido. Hoy Ana hablaba de eso, ¿no? Es decir, como del tabú, de lo prohibido, de lo que no se puede tocar, lo que es de otro, lo que aparece casi como representación del cuerpo del otro, por lo tanto no lo puedo tocar, no lo puedo mirar demasiado, no lo puedo inspeccionar. Antes de abordar el texto, el acomodador que mencioné antes, me gustaría ver ese tema de la transgresión de los objetos como lugares donde se opera una transgresión, en otro relato que se llama El caballo perdido, de 1943, que también es un relato donde se da una relación con una maestra de música, que es Celina,
y una etapa infantil, o sea, en el pasaje de la infancia a la adolescencia. Y es allí donde el niño, en la sala de Celina, es decir, mientras espera que Celina venga a darle la clase de música, se encuentra con los objetos de ella, es decir, se encuentra con los muebles y a él, el joven dice que tiene deseos de violar esos secretos que aparecen allí, que tienen esos muebles. Esos muebles están cubiertos, son sillas, sillones, el piano, cubiertos de fundas blancas. Entonces el cuento justamente empieza diciendo así, cuento no, es un relato extenso. Primero se veía todo lo blanco, las fundas grandes del piano y del sofá y otras, más chicas, en los sillones y las sillas. Y debajo estaban todos los muebles. Se sabía que eran negros porque al terminar las polleras se veían las patas. Una vez que yo estaba solo en la sala, levanté la pollera a una silla y supe que aunque toda la madera era negra, el asiento era de un género verde y lustroso. Y el pasaje de niveles, ¿no? Digamos, del nivel directo al nivel figurado de polleras de las sillas, introduce allí ya un elemento, el elemento de lo prohibido, levantar la pollera de la silla. Allí en ese lugar, entonces, los objetos aparecen como prohibidos, como serios. Entonces tienen un mayor peso simbólico. Son portadores de sentido que hacen a todo el relato, que tiene que ver con toda la complejidad del pasaje, de la niñez a la adolescencia, de la ruptura con ciertos, y después a nivel estético, de la ruptura con ciertos modelos consagrados en el arte, como el modelo clásico. O sea, es un libro metaescritural. Ahí Félix Berto también habla de su hacer, de su hacerse como escritor diferente, ¿verdad? Otros objetos que aparecen allí, que son muy importantes, son un busto de mármol que reproduce el busto de una mujer, ¿verdad? Que el niño acaricia, pasa la mano por encima de la cabeza, por el cuello. Cuando llega, está cerca del seno, dice, se corta el busto, porque justamente un busto está sobre una mesa, y eso le produce disgusto, es decir, hay todo también una cuestión erótica allí en esa, una ambivalencia, digamos, porque él dice que por momentos tiene momentos de confusión. ¿Es un objeto o es una mujer? Es decir, esa confusión que se produce en la mente del infante entre el deseo carnal, digamos, el deseo por la mujer de carne y hueso que le provoca, digamos, la escultura. Y después hay otros objetos muy importantes en ese texto, como son el propio piano, la lámpara que ilumina el momento en que se va a dar la lección de piano, un lápiz rojo que la maestra le muestra y le enseña la escritura de las notas, y que luego con ese mismo lápiz le pegan los dedos porque a él no le sale bien la lección. Es decir, los objetos son elementos de mucho significado en los textos de Félix Berto. Además, él mismo, en un momento de ese relato, habla de los objetos. Dice, aunque los secretos de las personas mayores pudieran encontrarse en medio de sus conversaciones o de sus actos, yo tenía mi manera predilecta de hurgar en ellos. Era cuando esas personas no estaban presentes y cuando podía encontrar algo que hubieran dejado al pasar. Podrían ser rastros, objetos olvidados, o sencillamente objetos que hubieran dejado acomodados mientras se ausentaban. Y sobre todo los que hubieran dejado desacomodados por apresuramiento. Pero
o objetos que hubieran usados en un tiempo anterior al que observaba, el tema ese del objeto que perteneció a otro, ¿no? Ellos, o sea, los objetos habrían entrado en la vida de esas personas, ya fueras por azar, por secreta elección o por cualquier otra circunstancia desconocida. Lo importante era que habría empezado a desempeñar alguna misión o significarían algo para quien los utilizaba. Los objetos y el poder económico. Este es el objeto prohibido, los objetos y el poder económico. Y con esto voy a simplemente hacer como una referencia al Acomodador, que es un cuento maravilloso, donde los objetos tienen un gran protagonismo. Porque en este caso se trata de un narrador también protagonista, que es acomodador de un teatro y que semanalmente, 2 veces por semana, va a cenar a la casa de un potentado, de un señor rico que ofrece comidas de beneficencia. Es decir, ofrece dar de comer, dar de cenar a personas gratuitamente en agradecimiento porque se salvó su hija que estuvo a punto de ahogarse. Esa es la explicación que se da a esa cena. ¿Qué pasa? Cuando este acomodador, que se siente muy subalternizado, digamos, siempre en esa tarea tan poco jerarquizada como es la del acomodador de un teatro, es decir, ir a un teatro pero estar en el último lugar, es decir, no estar ni en el escenario ni ser espectador, ser el acomodador del teatro, es decir, en un lugar muy marginal, al entrar en esa casa, ve la riqueza, ve el lujoso silencio del comedor, dice, el lujoso, de aquí una vez hice un trabajo con esto de lujoso, porque lujoso y lujuria tienen el mismo origen, la palabra, ¿no? Etimológico, ¿no? El lujo de ver, la lujuria de ver que él tenía, y el lujoso silencio del comedor, el lujo de ese lugar que le era escamoteado en realidad, se le daba iba a comer allí, pero él no podía ver otros lugares de la casa, ¿no? Entonces él soborna o presiona al mayordomo para que lo deje entrar de madrugada a ver objetos que están en una vitrina, los objetos de esa familia. Y aquí está el tema, hoy hablaban también de los objetos y de la cantidad de objetos y de las épocas. Yo creo que también los objetos tienen relación con la clase social. Es decir, cuando hablamos del plástico, cuando hablamos de objetos más de lujo, objetos, ¿no? Es decir, hay una cuestión de clase social y esto está presente en el cuento del acomodador. Es decir, esos objetos que él quiere ver, porque él se ejercitaba, esto es a partir de que le viene ese poder, ¿no? Que es de ver en la oscuridad, él se fabrica como unas series que pone clavitos en la pared y coloca determinados objetos para mirarlos. Pero esos son de una pobreza, esos objetos, o sea, dice, yo qué sé, alguna lamparita colgada de una cosa, es decir, objetos de descarte que andan por ahí, y eso contrasta totalmente con lo que él después ve en las vitrinas, ¿no? Y lo que describe en las vitrinas del potentado, del hombre rico. En realidad eso solamente, ese poseer el objeto era una forma de compensación en relación a la pobreza que él sentía, ¿no? Pero lo más importante va a ser que mientras él está mirando esos objetos, tirado en un colchón porque le ha pedido al mayordomo que le ponga un colchón para mirar desde abajo, tirado en aparece una muchacha sonámbula que es la hija de él. Y ahí él tiene como un vínculo, un affair, digamos, nocturno, de seducción con esta muchacha, que en realidad es su gran ganancia, es decir, quedarse con lo más sagrado del
del potentado, que es su heredera, es decir, su heredera, su hija. Bueno, después verán cómo termina el cuento, pero y ahí los objetos serían como un pasaje hacia el máximo objeto de deseo, que sería la mujer, el dinero. Después él termina siendo echado de la casa, obviamente, humillado, echado, y vuelve a su lugar anterior. Pero es un cuento para ver también el tema de los objetos, lo social, lo económico, que también está en El caballo perdido y en otros cuentos, pero si hay alguien en quien ver la función de los objetos, creo que es en Felisberto Hernández. Muchas gracias por escucharme. Muchas Gracias. No, gracias a vos por el esfuerzo. Sí, sí, por el esfuerzo y por la riqueza, bueno, yo ya sabía, pero igual, una cosa es saber de tu capacidad, de tu trabajo, y otra cosa es que tan generosamente lo vinieras a volcar acá y en estas condiciones. Quería decir un par de cosas, pero no voy a decir mucho, porque ya sabes que soy viciosa de Felisberto, me puedo colgar mal, pero sí hay algo en esto, en varios textos de él, de robar con la mirada. Él Exacto. roba con la mirada, y eso me parece tan, que va en ese sentido que vos decís, no es literatura fantástica, es la realidad. A ver, todos robamos con la mirada, ¿no? Y él expresa eso. Bueno, voy a decir eso nomás. Gracias. Muchas gracias, María del Carmen. No, gracias a ti por invitar. Oski, levantó la mano. No, yo quería, bueno, primero gracias María del Carmen, y qué bueno escucharte. Y nada, es una pregunta un poco divagada, vos ya sabés que hago preguntas un poco divagadas, pero nada, yo ahora estaba con otra cosa que nada que ver, pero que poco tiene que ver, que es como los orígenes de la cibernética y de pensar justamente la realidad en términos como materialistas y en términos unificados. Y vos recién decías esto de la lectura de Zunfelde, en términos fantásticos, ¿no? De Felisberto como una realidad que sustituye a otra, cuando lo que hace Felisberto es mostrar una realidad que admite como un juego imaginativo. No sé, me Claro. quedaba pensando si también no se puede pensar, sobre todo para aquellos objetos, no sé, como el piano, por ejemplo, que son maquínicos, si no se puede pensar también acá como un movimiento medio a lo Spinoza, ¿no? Como digamos, no solamente los humanos son sujetos, sino que de alguna forma las máquinas y los objetos también. Y lo raro es la diferencia que hacemos, una diferencia bien cartesiana, ¿no? De diferenciar nuestra mente, nuestro cuerpo, los objetos del mundo, cuando en realidad, no sé, yo pensaba en el cuento de la pelota, por ejemplo, el niño que juega con la pelota, esa pelota está incorporada a él, sale, entra, digamos, como que, ¿cuál es el sujeto ahí? No sé, y pensaba un poco en eso, como en los objetos también como ortopedia, ¿no? Como una anexión del propio cuerpo. Claro. Sí, claro, por supuesto que Spinoza, Deleuze, que lo retoma, digamos, en ese sentido, digamos, Agamben, el devenir, ¿no? Digamos, la idea de que devenimos sujetos, devenimos animales, no hay un límite tan exacto, no hay un límite así, es decir, ese límite, bueno, y la literatura y el arte nos revela eso, ¿no? La posibilidad de que tengamos la posibilidad de que los objetos, literariamente aparezcan de esa manera integrados, y los seres humanos integrados a los objetos, implica que, bueno, que tal separación no es el mismo que el piano, ¿no? Es decir, el piano era una buena persona, dice Felisberto, cuando caracteriza los muebles, yo qué sé, que es un ropero, que te vuelca todo encima, o sea, o los cajones, y sí, yo creo que sí, que la mirada poética sobre la realidad desnuda esos compartimentos tan rígidos y establecidos de la razón occidental, ¿no? Como siempre tú con las preguntas filosóficas. Sí, yo pensaba en estoy con audio, sí. Pensaba en un texto que se llama Pasos para una ecología de la mente, de Bateson, que es uno de los fundadores de la cibernética, que nada, él ponía el ejemplo él había sido aviador en la Segunda Guerra Mundial,
y ponía el ejemplo del programa que usaban en los aviones, uno de los primeros programas automatizados para disparar, ¿no? Y que los aviadores hablaban del diablillo de la nave, o le ponían nombre incluso, a los fallos que tenía el aparato. Digamos, la vida de ellos dependía de que el sistema automatizado de alguna forma funcionara, pero, digamos, es una máquina, es un programa, no es un objeto analógico, pero juega un poco similar, digamos, ¿no? Como, ¿cuál es el límite? Y muchos objetos en nuestras vidas accionan, vos decías hoy, quedamos atrapados muchas veces de los objetos, pues, muchos objetos tienen Poder. sí, poder y accionan más que los humanos. Sí, sí, claro. Sí. Y hay que ir hacia el pensamiento primitivo también, y hacia el pensamiento de los niños y de los ancianos, y de cómo se vuelve, ¿no? En esa cosa de romper las barreras, ¿no? De cibernética no sé nada. Ese es el tema. Bueno, Sí, capaz yo que empecé ahora a leer algunas cosas a partir de Fisher, que el primer libro de Mark Fisher, que es como bastante duro, digamos, y hace unas mezclas muy raras, mete a Deleuze y a la cibernética y al cyberpunk, y los cruza, es un libro increíble. Y hace una lectura interesante de la cibernética, pues la lleva Spinoza, entonces como que también te saca algunos prejuicios, al menos a mí me pasó eso en la lectura. Y habla de este libro de Bateson, que no lo he leído entero, leí algunos capítulos, pero me parece también bastante interesante. Era gente de los años 50, ¿no? Estaban creando un mundo, ¿no? O sea, Claro. Y bueno, habrá que leer más sobre estos temas. Y tendríamos que hacer un conversatorio especial sobre Filiberto, me parece, ¿no? Porque da para mucho. Bueno, si les parece, seguimos. Lo perdimos a John Jairo en la tormenta. En la tormenta. No, literalmente esperemos que no. Pero bueno, así que seguimos con Mercedes. Bueno, genial. Álzaga. Te voy a presentar, Mercedes. Mercedes es instructora de yoga, práctica Zen, es uruguaya, hasta hace 2 minutos la corrieron los incendios de Córdoba, lamentablemente, así que se volvió a Uruguay. Y nos va a hablar sobre los objetos místicos, como se los emplea en una de las zonas. Ya ella nos va a explicar en el Valle de Punilla, de acá de Córdoba. Así que bueno, Mercedes, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Alba y Ana, por este espacio, ahí súper valioso. Tengo casi 50 años, hace 24 que soy instructora de yoga, y en el devenir de este camino encontré la bioenergética y encontré el enneagrama como distintos lenguajes en los cuales me estoy enfocando. Hace unos 3 años devine viajante, primero en Uruguay y luego en Argentina. Estuve 2 años en Córdoba, especialmente en la región del Valle de Punilla, y en eso de estar viajando por allá, a los 6 meses de haber llegado, encontré el templo Zen Yobogenji, donde se me abrieron un montón de dimensiones y de mundos. Entonces, me gustaría ir como de lo general del Valle de Punilla, algunas cosas así particulares que tienen que ver con objetos en especial. Vi en distintos lugares que conocí, estuve en unos 15 lugares antes de llegar al templo, que hay una especial propensión en el Valle de Punilla ante cierto tipo de búsquedas, ante cierto tipo de miradas
y encontré como una propensión muy marcada realmente a lo místico, a lo esotérico, a lo mágico. Una mirada llevada a los mundos invisibles, mucho más notoria que en otros lugares. Entonces, bueno, es interesante como una condensación notoria, y eso en Capilla del Monte se hace como mucho más visible y perceptible, ¿no? Si fueran octógonos de alimentos, en Capilla del Monte tendría que haber un octógono que dijera exceso de zodíaco, exceso de esoterismo, exceso de culto a la luminosidad, por ejemplo. Porque termina siendo como un gran mercado de turismo de consumo, donde hay un montón de propuestas, donde se encuentran terapias muy variadas, mancias de todo tipo. Una cosa relacionada a los objetos que me llamó mucho la atención el primer día que estuve en Capilla del Monte, es un producto que dice ser un perfume planetario. Entonces, dependiendo del signo zodiacal que a uno le es adjudicado por el sol, donde está ubicado en la carta natal, a cada persona se le adjudica un tipo de perfume, ¿no? Perfume zodiacal, me llamó profundamente la atención. Y bueno, en particular, en el contexto de la práctica del zazen relacionado con los objetos, me gustaría hablar del elemento del kyosaku. El kyosaku es una especie de sable de madera que no tiene en absoluto relación con ningún tipo de castigo ni daño en absoluto, sino tiene como la función de asistir a la persona que está practicando y solicita recibir el golpe del kyosaku. Cuando practicamos zazen, a veces estamos 50 minutos sentados, a veces 1 hora y media podemos estar sentados, y puede ocurrir que decaiga la atención, que decaiga la energía y que podamos estar en estados de somnolencia o bien de mucha excitación mental. ¿Qué pasa? Cuando estamos en cualquiera de estos dos estados, el golpe del kyosaku en la altura de los trapecios, acá en la zona carnosa entre el hombro y el cuello, es una gran asistencia para realmente poder atravesar ese momento de la práctica, que a veces puede ser incordioso, por ponerle una palabra folclórica simplemente. Y bueno, pero claro, también cabe destacar que la primera vez que escuché el sonido del kyosaku sobre una persona me resultó sumamente inquietante, porque no, para mí, ese sonido de ese elemento sobre una persona no tenía una contextualización en la cual yo le pudiera, no le pude dar un sentido. Y la primera vez que yo estuve en un dojo zen, lo sentí como amenazante ese sonido, porque no sabía si después de haberle golpeado a esa persona, si venía hacia mí, desconocía cómo era el manejo espacial en el dojo. Después fui aprendiendo eso en mi permanencia en ese templo, pero es mucho más impactante el sonido del kyosaku que lo que se siente en ese golpe, porque realmente no duele. El golpe del kyosaku no duele. Es interesante cómo en el espacio del dojo, las personas que practicamos zazen estamos dispuestas mirando hacia la pared.
Y el monje o la monja que se mueve en el dojo con el Kyosaku, se mueve en un estado de gran presencia. Cuando la maestra o el maestro, si es que hay un maestro en el dojo, pide que se vaya a buscar el Kyosaku, el monje o la monja de turno está trasladándose por el dojo con este elemento, realmente con una presencia sostenida, no lo hace a la ligera. Hay una relación espacial con el elemento y con los demás compañeros que estamos en el dojo, y es muy interesante incluso percibirlo sin verlo directamente con los ojos, porque el monje que se va a mover con el Kyosaku va a estar a mis espaldas, ¿verdad? Pero yo veo su sombra indirectamente. Y esa presencia de ese monje o esa monja caminando tiene una cadencia tan especial porque hay una relación de esa persona con ese elemento, donde no hay una ligereza presente, hay una cosa de intimidad, hay una intimidad perceptible incluso sin una mirada biológica, porque se puede sentir en la atmósfera esa intimidad, con todo el cuerpo. Y es bien interesante, ¿no? Porque hay una cosa también de lo inconsciente, de lo preverbal, que está muy presente en la práctica del Zazen. En la práctica del Zazen no procuramos nada, no queremos alcanzar nada. Está vacía de objetivo y de meta. Entonces, ocurre que quedamos como muy permeables a lo que el campo nos ofrece. Y eso incluye todo. Eso incluye todo, significa que no excluye nada. Puede parecer un juego de palabras. Pero así como el silencio abraza todo, tomamos todo lo que pasa en el dojo para también aprender y para... No descartamos nada, así como si hay una maestra o un maestro en el dojo, no desperdicia ni nada, ningún tipo de fenómeno será desperdiciado, ¿no? Será todo aprovechado para tener una nueva comprensión o llevarlo a otro plano, ¿no? De algo inédito, de no quedarnos en algo coagulado. Lo que busca el Zazen es estar siempre con una mirada, siempre estar debutantes, ¿no? Hasta el maestro, la maestra, hasta los antiguos, los monjes antiguos buscan no perder el espíritu de debutante. Y eso es lo lindo, ¿no? Estar nuevo siempre, poder estar nuevo de nuevo, cada vez que nos sentamos en el zafu, en el almohadón de la práctica, y en el dojo, o bien que practiquemos solos. Estar nuevos de nuevo. Y bueno, de alguna manera, eso es lo que busca el golpe del Kyosaku. Actualizar el software de ese momento, ¿no? Pero en Zazen, el software y el hardware no hay separación porque el cuerpo y el espíritu están en consonancia, no hay una separación. Así que por ahí el software y el hardware de la mano del Kyosaku lo dejo linkeado. Y me voy a hablarles un poquito de otro elemento, de otro objeto místico, que es el péndulo, que se usa muchas veces para buscar, se usa como en el contexto de la radiestesia y también fuera de la radiestesia. Fuera de la radiestesia me he enterado de que se le puede programar, es decir, de que se puede definir los parámetros en los cuales el péndulo me va a responder, por ejemplo, el sí girando hacia la derecha y el no hacia la izquierda. Ahora, también es posible que yo pueda
de alguna manera acordar con el péndulo cómo me va a responder de antemano sin que yo le fije esos parámetros. Los péndulos... Perdona, una cosita, Mercedes. Vos Claro, ahora no estás hablando del Zen, de tu práctica, sino de un objeto que tú viste de uso común ahí en el Valle de Punilla, ¿verdad? correcto, Ani. No, me parece importante como puntualizar. Para. Bien, Sí, 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 sí. Sí, di vuelta a la ok, página, cerré ahí con va. el Kyosaku y con el Zazen, Dale, gracias por el hito, ahí genial. dale. Salí del ámbito del Zen, salí del Kyosaku y me fui a otros ámbitos. Ok, En estos otros ámbitos voy a hablar de dos elementos, del péndulo y luego de otro que viene después, que es la tarjeta cuántica. bien. Este objeto del péndulo no tiene absolutamente nada que ver con el ámbito ni el contexto del Zazen, está muy bueno clarificarlo. Ujú. Y encontré cosas interesantísimas, por ejemplo, que hay péndulos de cobre, péndulos de bronce, péndulos de cristales, péndulos de madera, de acrílico, péndulos de orgón, el péndulo egipcio que le llaman, péndulo con testigo, que me pareció muy interesante. Péndulo con testigo significa que tiene un compartimento interno donde se le puede colocar o bien el nombre de la persona por la cual se va a consultar, o bien un trocito de una prenda, o bien un cabello. Tiene un espacio que se llama péndulo con testigo. Entonces, el péndulo vendría a poder tener una solvencia de respuesta en cuanto a preguntas que puedo establecer en una mesa radiónica que se le llama, y allí que se vaya manifestando y vaya orientando em, en función de lo preguntado. ¿Cómo vamos? Vamos bien, o sea que da respuestas el péndulo. Sí, correcto. Sí, sí. Da un Alba, sí, vos da un a no. ver. Tú le podés poner 3 nombres y que indique cuál es el tuyo, como para calibrarlo. O sea, se calibran. ¿Cómo lo calibras? Llevándolo contra posibilidades. Tiene algo de la lógica, de lógica, ¿no? Lo vas llevando contra parámetros y parece ser que se comporta de tal manera que, bueno, ya van quedando establecidos esos parámetros y bueno, en esa dirección se mueve. ¿Vos lo usaste, experimentaste? En lo personal no. Ah, No, en lo personal esa práctica me es ajena. Les puedo traer esto porque estuve juntando información claro. con Era gente que un se objeto dedica a esto, habitual. Ujú. pero no tengo un relacionamiento personal con el elemento ni no he entrenado péndulos, pero la persona que me dio información se dice que se entrena. Me pareció muy interesante la palabra, porque habla casi como de una mascota o de un ser vivo, interesantísimo. Se Sí, entrena el péndulo. Me pareció muy bueno realmente en esto que tiene que ver con la relación con los objetos, que un péndulo se entrene, parece de una riqueza poética infinita. Así que sí, parece ser que sí. Y bueno, cuanto más yo sabía del tema, más grande era mi asombro. Debo confesarles, ¿verdad? Porque tampoco está en mí quedarme con esto adentro, porque realmente es asombroso. Pero bueno, realmente entiendo que hay personas que tienen un vector de búsqueda que está inclinado hacia el afuera y que en ese buscar hacia afuera validan muchas clases de relación, ya sea con un péndulo, ya sea con la borra del café o ya sea con un mazo de cartas. Entonces,
finalmente, de repente, el elemento termina siendo secundario porque hay una mirada hacia afuera que está siendo lo prioritario. Entonces ahí, bueno, yo en lo personal corto grueso y me parece que es más interesante la mirada hacia adentro, pero en lo personal lo puedo dejar a un costado y seguir con la invitación que nos convoca hoy. Sí, ¿puedo hacer un comentario, chico? A mí Claro. me llamó la atención cuando vos me hiciste interesar en este tema, que ese lugar del valle no es solo desde hace un tiempo, digamos, que están estos objetos cargados, sino que antes que llegaran los europeos ya había una serie de creencias, ¿no? Y de ritos vinculados a esto, ¿no? No sé, me parece Lo que pasa que interesante. sí, es una zona muy cargada de mucha leyenda. Se dice que al Valle Punilla venían personas de toda América a buscar, por ejemplo, plantas medicinales que solamente había ahí. Esto ya la planta medicinal no es un objeto, me parece que ya es como casi un sujeto, porque es un ser vivo. Pero es una zona muy llena de mística, que tiene como una huella dactilar que tiene que ver con eso. Y que, como bien decís vos, Ana, hay una cosa prehistórica que tiene sesgado tal lugar con eso y la gente va a buscar eso, vamos a buscar eso. Me incluyo, ¿no? Porque no me puedo excluir con tanta liviandad. Me parece que sí. Ahora, que la cosa es interesante tener un criterio, ¿no? Un criterio personal definido en cuanto a lo que uno quiere consumir o busca consumir, es interesante porque la oferta es muy variada y en la góndola de propuestas se camuflan los alimentos con los comestibles. Entonces ahí hay que estar con discernimiento para ver qué uno precisa, qué quiere tomar, porque Ujú. realmente hay como de todo y de todito. Ok, bueno, vos ibas a hablar de uno más. Me gustaría ser respetuosa con el tiempo y hacer brevemente una reseña de lo que es la tarjeta cuántica Dale. para ir cerrando mi parte, ¿está? Ok. Me pareció muy folclórico la existencia de este elemento que se llama la tarjeta cuántica, que tiene que ver con un objeto que promete equilibrar el campo electromagnético de la persona. De alguna manera habla de iones negativos que aportaría este elemento, neutralizando los iones positivos que vendrían a ser los nocivos para nuestra salud o los que tienen que ver con lo oxidativo, ¿verdad? Entonces, esta tarjeta cuántica promete beneficios relacionados con acceder a una frecuencia de alta vibración, desarrollar una coherencia vibratoria alineada con la vibración cósmica, y están desarrolladas con una tecnología para conectar con la fuente, con la energía universal. Me parece interesante también el lenguaje que se usa para describir los beneficios de la misma, ¿verdad? Me parece que como nada es inocente, es interesantísimo observar cómo es la descripción de los beneficios, ¿no? Bueno, esta tarjeta se dice que aporta vitalidad, que aumenta el enfoque mental, que acelera la cicatrización de los tejidos y parece ser también que incluye un formato Kids y un formato PETS. El formato Kids es más chiquito y circular y el formato PETS tiene forma de huesito. Entonces, bueno, digo, realmente la sofisticación a la cual ha llegado esto es casi escalofriante.
Pero más escalofriante es que el cordón mismo que la sostiene también parece ser hecho con la misma tecnología, y quienes lo promocionan dicen que envolviendo el termo con el cordón de la tarjeta se ioniza el agua que uno puede tomar. Entonces, lo interesante para cerrar con esto, abrazando las contradicciones, es que en círculos no formales con los cuales yo he estado en contacto en Capilla del Monte, antes de volverme por los incendios de Córdoba, he estado escuchando, interesantemente, que se hablaba de la tarjeta cuántica como posible amenaza, como posible elemento de riesgo, o bien como un elemento que podía ir en detrimento de la salud de la persona que lo portara. Entonces, bueno, se me hizo como un gran contraste entre los beneficios que se presentaban a nivel de la web y las potenciales amenazas que empezaban a circular en boca de los habitantes del lugar. Así que bueno, yo lo dejo por acá y bueno, nada, gracias por el espacio y quedo disponible acá. ¿Cómo estamos? Estamos muy bien. Bueno, la verdad que no conocía las tarjetas cuánticas, pero por Mercado Libre se consiguen a 100.000 pesos argentinos. ¿Es mucho Sí, eso? es mucho. Es mucho, ¿ah? No, quería hacerte una pregunta. No sé si lo dijiste y se me pasó. ¿De qué está hecho el Kyosaku? ¿Cuál es el material? De madera, ¿De madera? sí. ¿Una madera especial o cualquier madera? No, no es una madera especial. No puede ser muy blanda porque tiene que resistir el impacto, pero no es una madera especial. Ok. Bueno, como hemos perdido a John Jairo en algún trueno, Sí, de la ya lo torre, recuperaremos otro día, lo seguramente. recuperaremos otro día porque estábamos entusiasmados con su ponencia que tenía que ver con el arte sacro, por decirlo, ¿no? El arte sacro, sí, que es lo que la hace, sí. Pero bueno, yo me quedé con esto de los productos, ¿no? Que vos traés en algo que, bueno, las contradicciones, lo que sería como más espiritual. Ajá. Este, y también respecto del sonido, que es algo que, bueno, estaremos trabajando, Hosky va a trabajarlo en un par de reuniones, por ejemplo, ¿no? El objeto a nivel de sonido. Me parece interesante, no es un tema del que yo pueda decir mucho, pero justamente me parece que está bueno, porque uno piensa el objeto, capaz que normalmente lo piensa como una imagen, ¿no? Yo al menos suelo pensarlo como imagen, pero esto que vos decís es el sentir en esto del, ¿cómo es? El El Kyosaku. Sí, Kyosaku. Sentirlo en el cuerpo, que eso te marque un antes y un después, ¿no? Y ese sonido, vos claro. lo experimentaste. Sí, 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 el Kyosaku es de gran asistencia en la práctica. Realmente, en la práctica lo que uno experimenta es la impermanencia, porque realmente siempre es diferente la práctica, nunca es 2 veces la misma. Y realmente el Kyosaku tiene un nivel de asistencia que se agradece cuando la maestra o el maestro, si hay maestro en el dojo, dice Kyosaku, que es el que da la indicación, uno en el interno dice, wow, qué genial, va a pasar el monje con el Kyosaku. Y uno realmente lo abraza porque, eh, a ver, en cuanto a la dimensión de lo que asiste, la molestia es mínima. Puede haber una molestia mínima del golpe, pero la redundancia de la asistencia
es enorme. Pero sin un contexto de la experiencia directa, cuando yo lo escuché sin saber de qué se trataba, dije, estos están locos, estos monjes están locos, ¿no? Yo acá me tengo que ir porque ya es un... Claro, sí, mi cabeza fue muy rápido y nada que ver porque, bueno, no tenía un contexto, ¿no? El texto y el contexto, ¿no? El objeto y el contexto también ahí, ¿no? Y bueno, al poco tiempo ya esa experiencia cambió porque entendí cómo relacionarme con ese sonido, con ese elemento a través de una serie de gestos. En el dojo la circulación es de una manera, hay que hacer una serie de gestos para recibir el kyosa, con unos códigos ahí interesantísimos para aprender y resignificar, que al final termina siendo eso, ¿no? Que códigos nuevos para resignificar o cosas que uno no conocía o lo que ya conocía, masticarlo distinto. Bueno, buenísimo. Llegamos perfecto con el tiempo. Bueno, no sé si Buenísimo, alguien muchas quiere gracias. comentar algo o preguntar algo. Parece que no. La verdad, súper interesante todo. Bueno, María del Carmen, ni hablar. Repito, habría que hacer un conversatorio solo con ella y que nos hable de Filiberto. Bueno, así que, si les parece, vamos cerrando el conversatorio. Ana, te dejo con las palabras finales. Bueno, las palabras finales, vos tenías para pasar los carteles, anótense para el próximo, anótense para el próximo. Vamos a poner esto en YouTube. Les agradecemos un montón a todos. La idea es empezar a darle vuelta a todos estos temas que son un poco desperdigados, pero también hay cosas como que se van repitiendo y pensar con esta paradoja, ¿no? De que estamos pensando en objetos materiales desde la virtualidad, por ejemplo, pero bueno, eso nos permite también encontrarnos desde distintos lugares. Claro. Y bueno, y darle algunas vueltas a este tema de los objetos, lo que significan, lo que nos pasa, esos sujetos que somos en relación con ellos, porque bueno, en definitiva es una forma de cortar grueso, ¿no? Decir el objeto, porque lo que está del otro lado es el sujeto, somos nosotros, pero bueno, ir como yendo hacia una conceptualización o varias. La próxima, yo no tengo acá. No, yo lo tengo, Ana. Vos lo tenés, dale. Sí, los avisos parroquiales para la próxima es, bueno, el segundo encuentro va a ser el lunes 4 de noviembre, también entre las 20 y 21:30, que estoy viendo de que vamos a tener que estirar un poco porque nos quedó... Y nos quedó John Jairo, además, sí, colgado. Así que los expositores van a ser Alejandro Cruz, que es un artista visual, curador, docente, que va a hablar sobre objetos cargados, simbolismo y decolonialidad, en el arte contemporáneo. Estuvo conectado. Sí. Gabriela Oneto, escritora, licenciada en filosofía y tallerista, que hablará sobre la potencialidad creativa de los objetos. Gabriela anda por ahí con otro nombre, sí. Sí, acá con letras virtuales. Ahí va. Tanto con el tema de letras virtuales es genial. Mira, perdona, Alba, Fabián pregunta si va a ser el mismo enlace. Creo que no se puede, que hay que hacer otro enlace, por eso mismo te decía si podías poner el cartelito para los que no, creo que casi, no veo todos los que son. Yo tengo la lista de todos, vamos a contactarnos con cada uno. Bueno, también va a estar Yvonne Fleitman, que está también, residente en Jerusalén, que es arqueóloga, curadora senior de arte de las Américas en Israel Museum. Ya me encantó, me generó todas las expectativas del mundo, Yvonne. Y que nos va a hablar qué nos dicen los objetos.
Y bueno, va a estar Débora Santangelo, que es una artista conceptual de acá de Argentina, que ahí estuvo desde el minuto cero en este conversatorio y que nos va a hablar del objeto dolor. Así que bueno, esperemos encontrarnos los mismos y más todavía. Traigan a sus amigos la próxima. Bueno, por las dudas, yo no tengo la lista, es por Instagram o por WhatsApp o por el mail de alguna de nosotras. No sé si alguien queda fuera de eso. Seguimos artesanales, Gabriela, pero bueno, viste cómo es, porque esto del objeto nos pone así como artesanales. Pero bueno, nos estamos Una viendo en YouTube. pregunta. Sí, Ivonne. Te mando mi mail para que me mandes no sé cómo se dice en español, el shortcut de cómo se entra. Porque El link. sí, El link de cómo entrar, sí, porque hay que generar otro, que era lo que Fabián preguntaba, creo yo que hay que generar otro. Vos tenés mi mail, te mando mi mail. No, pero te lo mando por WhatsApp, Ivonne, como te mandé el de hoy. ¿Está? No sé, Ana Greenbaum, Alba Piotto, estamos en Instagram. ¿Qué dice? Falta un mes, Gabriela, pero un mes pasa rápido. Bueno, muchas gracias. A mí me encantó, la verdad que Muchas pasé gracias. genial. Aprendí un montón de cosas y bueno, dale, la seguimos. Muy bueno, Gracias, realmente. nos vemos. Chao. Gracias. Bien.